al honorable Cuerpo Consular de Guayaquil de la República Bolivariana de Venezuela, en la persona de su personero máximo, Rigoberto Cardinillo Díaz, y al señor cónsul general en Guayaquil y al cónsul Jesús Rondón, por la bondad de invitarme en esta fecha de recordatorio de un aniversario más del fallecimiento de Bolívar. Muchas gracias de todo corazón. Invitación que solamente es explicable por la exagerada gentileza, solidaridad y hermandad de la República Bolivariana de Venezuela con el Ecuador y con sus hijos bolivarianos. El tema que voy a tratar es sobre la vigencia del pensamiento bolivariano en el contexto actual de nuestra América, con la historia más sobresaliente del genial caraqueño. No hay pueblos sin héroes, no los hay. Los pueblos se desarrollan y crecen con el ejemplo de las vidas fructíferas de sus hombres ilustres. Los pueblos no pueden vivir sin el ejemplo de heroísmos y afanes de progreso social y políticos que emanan de ellos. Los héroes de la emancipación americana, Bolívar ha sido estudiado por cierta historiografía como un semidios, lo cual es incorrecto, porque sus héroes de esa gesta maravillosa histórica que en estas tierras se dio, en las tierras de lo que hoy llamamos la patria grande, tuvieron estos héroes errores, tragedias, defectos y por supuesto virtudes y victorias. Bolívar fue un hombre de carne y hueso, sujeto a cometer errores y aciertos. Humano al fin, Bolívar incluso se equivocó muchas veces. Hay historiadores actuales y pseudo historiadores guayaquileños que solamente resaltan las fallas que pudiera haber cometido Bolívar. No significan y no relievan la parte trascendental de su obra vital. José Martí, el grande otro libertador de Sudamérica, dijo sobre Bolívar, ya Martí, derrotado políticamente cuando vino a Guayaquil por el genio de Bolívar, porque Bolívar, San Martín era protector del Perú, y las cartas peruanas siempre han sostenido que Guayaquil era del Perú, lo cual es absolutamente incorrecto. Y Martí dijo, lo que José Martí dijo, el cubano Martí, hombre fue aquel en realidad extraordinario sobre Bolívar. Vivió como entre llamas y lo era, ama y lo que dice es como florón de fuego. A un amigo se le muere el amigo, se le muere el hombre honrado a quien quería entrañablemente Bolívar y manda que todo cese a su alrededor. ¿A dónde irá Bolívar?, se pregunta Martí. Al respeto del mundo y a la ternura de los americanos. Así, de hijo en hijo, mientras América viva, el eco de su nombre resonará en lo más viril y honrado de nuestras entrañas. Y el historiador chileno Vicuña Mackenna anotó sobre Bolívar: desde Cumaná hasta Potosí, nada le ha detenido a Bolívar. Ha destrozado virreinatos, ha borrado todas las líneas de las demarcaciones geográficas, ha rehecho el mundo, quita su nombre a la América
y da a la parte que ha hecho suya el nombre de Colón, Colombia, y más adelante decreta el suyo propio a su última conquista. Su caballo ha bebido las aguas del Orinoco, del Amazonas y del Plata, las tres grandes fronteras que dio la creación del Nuevo Mundo, pero él las ha suprimido en nombre de la gloria. Esta segunda creación de la omnipotencia desciende desde las montañas de Aragua e inunda las bayonetas todos los valles de América que claman sus victorias. El mismo Bartolomé Mitre, siempre este argentino ponzoñoso contra Bolívar, termina diciendo de este que era Bolívar el hombre más poderoso de la América del Sur y el verdadero árbitro de sus destinos de su época. Blanco Fonfona ha escrito sobre el Libertador lo siguiente: Bolívar ha cumplido, casi sin elementos y a despecho de la naturaleza y de los hombres, una de las empresas más grandiosas que tocó en suerte a un héroe. Ha emancipado 4 veces más millones de colonos que Washington. Una sola de sus creaciones, la Gran Colombia, que tiene 112.000 leguas cuadradas, es más vasta que todas las conquistas de Napoleón. La historia no conoce guerrero cuyo caballo de batalla haya ido más lejos y cuyo teatro militar fuera tan extenso. Ni los capitanes europeos, Gonzalo de Córdoba, Carlos II, Federico el Grande, ni los guerreros fabulosos del Asia, Gengis Khan o Tamerlán, han recorrido triunfantes tantas tierras como él. Con razón y con orgullo americano pudo escribir José Martí, el apóstol cubano Martí: Bolívar recorrió más tierras con las banderas de la libertad que ningún conquistador con las de la tiranía. Y Velasco Ibarra, ecuatoriano que fue 5 veces presidente del Ecuador, dijo sobre Bolívar: el libertador Bolívar tuvo como cualidad motriz el orgullo de la altura moral. Hay muchos que encuentran en Bolívar una dualidad interior. De un lado, ambición de poder, como todos los grandes dominadores. De otro, deseo de gloria, que corregía la ambición de poder. Deseos de gloria que corregía las ambiciones de poder. El libertador, como todos los hombres, tuvo pasiones y sentimientos diversos. En momentos, sus pasiones y sentimientos se desbordaban. Bolívar era hombre, pero su excepcional grandeza moral está en que sus pasiones y sentimientos eran regulados por el orgullo de la altura moral. Esta cualidad inspiradora y motriz explica a Bolívar y pone orden y jerarquía en sus aspiraciones y anhelos. Genio por su visión mental, grande por su orgullo de la altura moral. Así fue Bolívar. Libertó a América, comprendió la grandeza de la libertad. Bolívar no la traicionará jamás por una corona que hoy es y mañana no aparece, ni por su concupiscencia que satisface la sensualidad presente, pero empobrece la espiritualidad de siempre. En Bolívar hay unidad, orientación firme. Las dudas quedaron aclaradas en las distintas crisis psicológicas por el orgullo de la altura moral. Este Bolívar, el gran multifacético comandante de la libertad indoamericana, fraguó su grandeza en la humildad, pulió su alma en el sacrificio, tembló su carácter en el martirio. En realidad fue un hombre grande,
de ideales supremos y de valores excelsos. No fue un hombre ordinario y corriente, y su entrada a Guayaquil en julio de 1822 no fue de conquista, no fue de invasión, no se utilizó como fuerza, no se utilizó la fuerza como falsamente se lo ha pintado. Guayaquil, desde la época de la creación de la Real Audiencia de Quito, como sabemos todos los guayaquileños y ecuatorianos, formaba parte de la presidencia o Real Audiencia de Quito, que empezaba desde Cali hasta Tumbes. Y, por supuesto, cuando en diciembre de 1819 Bolívar crea la República de Colombia con la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, la presidencia de Quito formaba parte del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Y por tanto, para los historiadores, como Bolívar era partidario del ultima sideti iuris, los colombianos decían: Guayaquil, Quito, forma parte de Colombia. Colombia, la parte de la presidencia de Quito, no estaba todavía independizada del yugo español. Cuando la fuerza multinacional, dirigida ideológicamente por el comandante presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar, y dirigida por ese grande hombre también, el general Antonio José de Sucre, llega a Guayaquil y se inicia la División Protectora de Quito, que constituyó un ejército multinacional y multiétnico, porque estuvieron argentinos, irlandeses, franceses, peruanos, con la división de Santa Cruz, y se liberó y selló la independencia de la presidencia de Quito. Días después, el 29 de mayo de 1822, y estamos festejando justamente el bicentenario de estos hechos históricos. Los padres de la patria en Quito decidieron que la presidencia de Quito, liberada por esta fuerza multinacional colombiana, se incorpore a la República de Colombia con todas sus provincias. Bolívar, que no se encontraba en Quito, llegó en junio de 1822 y enseguida, pocos días después, ante el hecho de que Guayaquil quería sesionarse de la presidencia de Quito, y había tres facciones en la ciudad de Guayaquil: los que querían la independencia absoluta, los que querían incorporarse a Colombia y los que querían la incorporación al Perú. Y sabiendo que ese otro gigante del sur, que venía combatiendo en Argentina, liberando Chile, liberando el Perú, y que todavía el Perú no estaba en la totalidad de su territorio libertado, sabiendo el peligro, Bolívar llega a Guayaquil con todos sus generales, y el 11 de julio de 1822 entra a esta ciudad maravillosa de Guayaquil, no como un extranjero, como dice Guillermo Arosemena, no como un conquistador, como dicen los detractores de Bolívar. Bolívar entra a Guayaquil como presidente de Colombia, porque Guayaquil pertenecía a la presidencia de Quito. E inmediatamente lo reciben en el ayuntamiento. Y Bolívar no conocía a las autoridades, y parece que hubieron los fanáticos colombianos, parece que maltrataron, cuentan los historiadores colombianos inclusive, al triunvirato de Olmedo, Jimena y Roca. Ellos se retiran. Advertido Bolívar le dice a su decano: por favor, den las debidas dispensas a Olmedo. Y le dice el decano a los tres: no, a Olmedo, porque yo respeto su genio poético. Porque Bolívar era un hombre sensible y dispuso 2 días después, el 13 de julio, que se izara la bandera colombiana, porque venía el libertador del Perú. Cuando llega el 26 de julio, San Martín le dice: bienvenida a tierras colombianas. Pero Bolívar respetó la decisión
libre y mayoritaria, y está en su bando escrito de que iba a producirse a fines de mes, el 28 de julio, en la reunión del colegio electoral para que decida formalmente o no la incorporación a Colombia. Bolívar siempre respetó las decisiones de los pueblos. Y cuando vino Bolívar con los 1.500 soldados, no es como dice Julio Estrada, que vino a conquistar Guayaquil. No, Bolívar ya le había escrito, lean las cartas de Bolívar a Olmedo. Bolívar le había escrito a San Martín que Guayaquil era el territorio de Colombia. Se lo había dicho muy claramente. Y Bolívar, sagaz político, estratega militar, jamás de los jamases iba a permitir que el protector del Perú se apoderara de Guayaquil. Jamás. Los historiadores colombianos, venezolanos, extraer el lenguaje de Bolívar, si eso hubiera ocurrido, era guerra del Perú, de Colombia contra el Perú. Era inevitable, porque con la concepción estratégica de Bolívar era liberar todos los pueblos dominados en América por los peruanos. Y Bolívar sabía, Bolívar conocía que San Martín venía a pedir el auxilio de las armas de Colombia. Yo lo sabía, porque la mayor parte del territorio peruano lo dominaba el virrey y la Serna, y estaban en poder de ellos. Y el resto de la historia, ustedes conocen. San Martín regresa y en el Perú mismo los peruanos lo traicionan, han arrestado a sus propios ministros, convocan el mes de septiembre de 1822 el Congreso, renuncian del Congreso y se va a Argentina rumbo a Europa, donde no regresaría más. Y San Martín tenía en su cuarto, dice el historiador antibolivariano Sarmiento, que tenía en su cuarto la foto de Bolívar que le habían regalado en su visita a Guayaquil, lo cual demuestra que San Martín siempre respetó la gloria de Bolívar. Escribió Bolívar a Santander en febrero de 1826 lo siguiente: que yo sea libertador o muerto es el consejo de mi hermana. Lo escribió desde el Perú. Bolívar estuvo desde 1823 hasta 1827 en Lima. Este será el que yo seguiré, aun cuando supiera que por seguirlo pereciera todo el género humano. Y hablando del plan monárquico, este plan me ofende. Nada más que está escrito por Bolívar, cartas autógrafas. Y todavía hay quienes, historiadores antibolivarianos, pretenden mancillar la gloria de Bolívar, indicando que Bolívar era monárquico, que es falso. Dice, este plan me ofende más que todas las injurias de mis enemigos, pues él me supone de una ambición vulgar y de un alma infame, capaz de igualarse a la de Iturbide y esos otros miserables usurpadores. Según estos señores, nadie puede ser grande sino a la manera de Alejandro, César o Napoleón. Yo quiero superarlos a todos. Qué orgullo coraje tenía Bolívar. Yo quiero superarlos a todos en desprendimiento, ya que no puedo igualarlos en hazañas. Mi ejemplo puede servir de algo a mi patria misma, pues la moderación del primer jefe fundirá entre los últimos y mi vida será su regla. A Páez, al general Páez, le escribe el 6 de marzo contestando la carta que él le había dicho el 1 de octubre, donde Páez le propone la corona. Y le dice Bolívar a Páez, a su lugarteniente Páez, que después se le insubordina: yo no soy Napoleón ni quiero serlo, tampoco quiero imitar a César, menos a Iturbide. Tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria. El título de libertador es superior a todos los que han recibido el orgullo humano, por tanto es imposible degradarme. Bolívar amó a Guayaquil.
lo amó entrañablemente. Y por eso, cuando Bolívar muere, el 17 de diciembre de 1830, hoy, a la 1 de la tarde, se conmemoran los 192 años de ese fallecimiento. Cuando muere, las comunicaciones eran terribles, no son como las de ahora. Recién en enero de 1831, un mes después, se conoce en el Ecuador el fallecimiento del Libertador. Y aquí en Guayaquil, en la catedral de Guayaquil, se rinde exequias fúnebres al Libertador Bolívar. Y Olmedo escribe una alocución que la lee y que está publicada en el Cosmopolita, en los diarios de aquella época, donde Olmedo reconoce la grandeza de Bolívar. Ya Olmedo había escrito la victoria de Junín, después de la batalla de Junín y de Ayacucho. Esto demuestra la falta de sindéresis, de respeto histórico a los que afirman que Olmedo es el enemigo de Bolívar y Bolívar es el enemigo de Olmedo. Están totalmente equivocados. Incluso cuando hubo la separación del Distrito del Sur de Colombia el 13 de mayo de 1830 y se crea la República del Ecuador, en la primera asamblea constituyente se dice que el Ecuador reconoce al padre de la patria, Simón Bolívar, y reconoce todas sus virtudes y todas sus hazañas. El Ecuador siempre tiene el liderato de la lealtad a la memoria del Libertador Bolívar. Y Bolívar es ejemplo, Bolívar es lucha, Bolívar es pueblo, Bolívar es un revolucionario demócrata, no igualado por nadie por ahora. Y tenemos toda una lucha histórica de los pueblos que siempre han tenido en su visión estratégica y en sus ideales una inspiración. Alfaro, nuestro Alfaro ecuatoriano, Eloy Alfaro, es bolivariano. Los grandes hombres del Ecuador que ha tenido son bolivarianos. Los grandes intelectuales del Ecuador son bolivarianos. Y aparece en el firmamento de la patria grande, allá en la tierra que nace Bolívar a fines del siglo XX, ese otro gigante, que es Hugo Chávez Frías. Y Hugo Chávez también, bolivariano profundo, soldado como él. Algo escrito y de lo que revisé, me gustaron estas líneas de Chávez sobre Bolívar, pero habrá escrito mucho más bellezas literarias, por supuesto. Yo tengo algunos libros comprados en La Habana que todavía no los termino de leer, sobre la vida de Chávez, sobre lo que Chávez escribió sobre Bolívar. Pero Chávez dice, Bolívar vive de nuevo. Qué lindo pensamiento. Bolívar anda de nuevo con nosotros, conduciendo su revolución pacífica, democrática, hermosa. Decía algún escritor que si el Quijote hubiese tenido a descendiente, sin duda alguna hubiese sido Simón, José, Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. El arma, la espada y la pluma, la fuerza y la idea. Bolívar era eso, un gran soldado y un gran capitán. Bolívar era creador, no era un destructor. Y solo lo coloca en un lugar prominente en el mundo de los grandes capitanes, de los grandes guerreros. Eso lo coloca en ese mundo de los grandes combatientes. Dice Chávez, Bolívar es el signo nacional venezolano. Y el signo más allá de Venezuela, en América Latina, en el Caribe, en el Asia, en Europa, ¿por qué no en el Ecuador también? Bolívar es todavía referencia para el mundo, dice Chávez. Bolívar es el pueblo de Venezuela, ese es Bolívar. Bolívar aquí somos todos. Yo diría, aquí también los que estamos presentes somos Bolívar. Bolívar no ha muerto. Hoy estamos conmemorando la vigencia de su trabajo humano
de sus luchas, de sus triunfos, de su legado. Hoy podemos encarnarnos todos diciendo la famosa proclama de José Domingo Choquehuanca, quien el 2 de agosto de 1825, pasando a Libertador, esto ocurrió realmente, pasando a Libertador por el puente de Pucará, en la cima de su gloria, sale a su encuentro José Domingo Choquehuanca con la siguiente arenga. Estas proclamas se lo dijo Bolívar en su cara. Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiaciones, ha tenido Dios piedad de la América y os ha creado a vos. Dice a Bolívar, Dios te ha creado. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se asemeja a lo que habéis hecho, Bolívar. Y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo por libertar. Habéis fundado 3 repúblicas que en el inmenso desarrollo a que están llamadas, elevan vuestra estatua a donde ninguna ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Eso le dice este famoso abogado que llega a ser diputado del Congreso peruano. Bolívar es genial. Su trayectoria vital guerrera lo atestigua, señores. Su pensamiento diáfano y lleno de republicanismo y deseo de justicia lo confirma. Padre de varias naciones que ha creado, árbitro de la paz y de la guerra. Salve Bolívar, capitán insigne, digno rival de Washington y de Napoleón Bonaparte. Como dice Flores Gigón, si el héroe norteamericano es digno de vivir en la memoria de los tiempos por sus virtudes y civismo, no puede ser superior a ti, Bolívar, vencedor de 100 batallas y redentor de 5 naciones. Y si Bonaparte, vencedor de 100 batallas, es el primer adalid de Europa moderna, no puede ser superior a ti, Bolívar, en virtudes y civismo, ni en indómita constancia. Napoleón Bonaparte, héroe de Francia, dueño del mundo de su época, arrebató el poder con la punta de su espada, y tú, Bolívar, recibiste la balanza de oro de manos de pueblos después de hacerlos libres. El héroe de Francia llagó su frente con 2 diademas reales, y tú, Bolívar, hermoseaste la tuya con una de laurel cándida, virgen y tan durable como el tiempo. El héroe de Francia encadenó a Europa avasallada, y tú, Bolívar, rompiste el puro hierro que esclavizaba a América. El héroe de Francia heredó para su gloria medios inmensos de la revolución de su patria, la Revolución Francesa. Y tú, Bolívar, tú lo creaste todo de la nada. El héroe de Francia, el gran Napoleón, vio desaparecer su obra como desaparece una sombra, o como se disipa la niebla. Y tú, Bolívar, viste consolidarte la tuya como te sobrevive y que te sobrevive y te sobrevivirá siempre, porque tu obra, Bolívar, es la independencia de la mitad del mundo. Tú, Bolívar, tienes legados, discípulos, ahí están en Venezuela Hugo Chávez Frías y todos los comandantes de la revolución bolivariana venezolana. Ahí está el actual presidente Nicolás Maduro. Y aquí en Ecuador, exilio Bolívar, tienes en la historia de mi patria a un Eloy Alfaro, lumbrera popular revolucionaria, y a un Rafael Correa Delgado que transformó a su país. Bolívar, tú nos tienes a nosotros, discípulos fervientes de tu obra maravillosa, con las ganas de seguir la lucha con lo que podamos, como podamos.
días antes de tu muerte, escribiste para Fanny el 6 de septiembre de 1830. Dijo Bolívar, le tocó la misión del relámpago. Rasgaron instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderme en el vacío. No estás en el vacío, Bolívar, comandante. Estás en el corazón de los pueblos latinoamericanos que luchan contra el colonialismo, que trabajan arduamente por una democracia más humana y menos inequitativa, que anhelan cambios sociales, políticos y económicos para el bienestar de toda la sociedad. Hoy no recordamos simplemente la muerte del libertador Simón Bolívar, recordamos a un hombre gigantesco que dejó huella eterna para los pueblos del mundo. Bolívar no ha muerto. Bolívar no ha muerto. Bolívar vive mientras haya la opresión, la miseria de pueblos explotados, y no morirá nunca, porque es faro y antorcha que ilumina el porvenir de los pueblos del mundo que anhelan siempre justicia, democracia auténtica y días mejores para el mundo, y días mejores para la patria grande, para Colombia, para Venezuela, para Bolivia, para Paraná y para todos los pueblos sudamericanos y para mi querida patria, el Ecuador. ¡Viva Bolívar! Bien, estimado Eduardo Francolón, agradecido en nombre de este auditorio de esas palabras llenas de convicción, llenas de fuerza, que ratifican la vigencia del pensamiento bolivariano en nuestra América. Esa vigencia que solamente va a ser posible gracias a nuestras luchas, no las luchas aisladas, sino las luchas conjuntas, porque como bien lo dijo el doctor general en su intervención en la plaza del Parque Centenario, las fronteras son imaginarias, aunque lo hacen creer que existen de hecho. Entonces, para continuar la programación,